Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21. Hoy os presentamos esta nueva entrega de nuestra guía para incubadoras caseras, para fabricación de incubadoras, aunque en este caso hablaremos un poquito de la criadora o nacedora, ¿vale? Muchos clientes nos preguntan acerca de los cuidados de los pollitos los primeros días, los recién nacidos, qué tenemos que hacer, y entonces es algo sencillo, pero bueno, vamos a repasar un poquito qué cuidados necesitan, cómo tenemos que adaptarles su nuevo entorno y bueno, hablar un poquito acerca de esto. Lo primero y principal en los pollitos recién nacidos es que tenemos que esperar 24 horas, o sea, un día completo desde que salen del cascarón, para que la temperatura de la incubadora ayude a secar todos los restos que tienen de humedad de su plumón y estén completamente secos para pasarlos a la criadora o nacedora, como queramos llamarlo. ¿Vale? Una vez hecho esto, tenemos que tener presente que el pollito, como sabemos, recién nacido y hasta que tenga unos 2 meses de vida necesita temperatura, necesita una buena temperatura. Al principio tendremos que tener la nacedora entre 37, 32 grados para que poco a poco vayamos bajando en la temperatura, o ellos mismos, depende de cómo lo hagamos, pues se acercarán o se alejarán en función de sus necesidades. Pero al principio, sobre todo la primera semana, es la parte más crítica en la que tenemos que estar muy pendientes de este factor de la temperatura, ¿vale? Para ello, pues sabéis que nosotros vendemos, por ejemplo, lo que son bombillas de infrarrojo, como estas que tenemos aquí, de 60 y 100 vatios. Luego también tenemos bombillas cerámicas, en este caso hemos puesto estas dos, pero bueno, sabéis que tenemos más modelos. Esta sería la de 60, esta de 250, ya muy grande, en función de lo que necesitemos. ¿Ventajas que tienen las bombillas? Bueno, pues las bombillas son baratas, son fáciles de conseguir, no tienen por qué ser este tipo de bombillas, aunque son más recomendables que las bombillas convencionales, pero podamos usar cualquier tipo de bombilla que genere calor, ¿vale? Desventajas que tienen, una de ellas es el consumo, dado que si tenemos una nacedora bastante grande, pues tendremos que meter como mínimo 100 vatios o 150 vatios de calor. Por otro lado, tenemos que estar pendientes de que si se fundan, estar rápidos para cambiarla, o tener una instalación con control con termostato que tenga alguna salida de emergencia, o alguna ayuda de emergencia, o una segunda bombilla para que no se nos mueran por la noche. Todos estos detalles. Por contrario, tenemos el panel calentador, que es otra manera en la que nosotros fomentamos pues la instalación en nacedoras y en criadoras. Como sabéis, seguramente que si habéis visto otros vídeos, estos paneles este en concreto son de 30 por 30 centímetros y tienen espacio aproximadamente para unos entre 20 y 25 pollitos. Ventaja de estos paneles es que tienen un bajo consumo, solamente tienen, como se puede ver aquí, 22 vatios de consumo. Incluso si lo estamos usando en épocas ya de mucho calor, quizás de verano, o tenemos muchos pollitos que entre ellos también están generando temperatura, se vende aparte un accesorio que es un regulador en el cual podemos bajar un poquito esta potencia, pero no es necesario ni imprescindible para su uso. El panel, lo único que tenemos que tener en cuenta es que conforme van creciendo los pollitos, tenemos que subirle esta altura, como se ve aquí. En las 4 patas lleva una regulación en la parte de abajo, una pestaña que tenemos que ir subiendo para que ellos se metan debajo. Esta manera de criar a los pollitos es la más parecida a la que hace su madre, a la que hace una gallina, ya que ellos se meten debajo de ella para conseguir la temperatura que necesitan, para hacer las digestiones y para seguir desarrollándose. Entonces, nosotros recomendamos siempre que se pueda la instalación de paneles, por esto que hemos dicho, por económico en cuanto al consumo y porque es lo más parecido a la naturaleza, aparte no le aporta luz, dado que las bombillas, si son de cerámica como este tipo de aquí, pues no tendrán luz por la noche, pero las de infrarrojo, aunque no es la misma luz que una bombilla convencional, pero sí le están molestando y creando ciertas molestias por la noche. Entonces, si es posible, instalación de paneles. Los hay más grandes, también los trabajamos bajo encargo, seguramente que lo habréis visto en la web, que los tenemos de tamaño incluso para 55 pollitos, que son de 60 por 40 esos paneles, y los trabajamos bajo encargo. Pero aquí en Existencia los más vendidos son este modelo. El siguiente aspecto que podemos comentar pues sería el tema de la alimentación, ¿no? Recién nacidos, pues tenemos que ponerle agua y comida, está claro, ¿no? Para cuando son un poquito más grandes, tenemos por ejemplo este tipo de bebederos, pero recién nacido, si le colocamos este tipo de bebederos, aunque este espacio de aquí es pequeñito,
pero es peligroso y muchos pueden morir por ahogamiento. Entonces, si tenemos este tipo de bebedero, tendríamos que ponerle aquí o algún tipo de esponja o algo para que ellos no se vayan a meter dentro, sino que simplemente beban. Pero es más sencillo quizás los primeros días poner algún tipo de bebedero, los que se usan para los pájaros, cualquier bebedero que sea de boquilla ancha, que no sea muy estrecho, típicos para agapornis, para ninfas, todo este tipo de bebederos que son bastante amplios, donde los pollitos van a poder beber pero no se van a poder meter dentro, imposible. Lo colocaríamos siempre en una esquina, en una zona alejada de la fuente de calor, en función de cómo tengamos puesta también o del tamaño que tenga esta nacedora. En cuanto al alimento, pues sabéis que tenemos también estos comederos lineales, pero lo mismo, son para pollitos que ya tienen un poquito más de edad. Recién nacidos, lo más sencillo que podemos usar es cualquier elemento que sea plano, lo más accesible para ellos, cualquier platito pequeño plano, cualquier tapa de algún alimento que sea redonda, que sea plana. Eso va a ser sencillo para ellos poder comer los primeros días sobre todo, y luego cuando vayan creciendo pues ya podremos ir metiéndole estos accesorios donde tienen más comida, porque ya obviamente conforme crecen comen y beben más y podrán desarrollarse fácilmente. Muy importante el tema del agua. Recordamos que cuando nace el pollito es en torno al 85% de su cuerpo el primer día es agua. O sea, necesitan muchísima agua al principio. Si les falta agua, probablemente se van a morir. Entonces tiene que estar accesible. Si tenemos, depende de, como he dicho antes, de cómo sea nuestra nacedora. Si tenemos muchos pollitos, tendremos que colocar obviamente varios bebederos para que puedan acceder fácilmente. Luego, en cuanto al tema de la temperatura que hablábamos antes, si colocamos bombillas, pues tenemos que ver también un poquito. Lo ideal es colocarlas con un termostato, para que así no nos equivoquemos. Programemos una temperatura que gradualmente iremos bajando, como hemos dicho. Empezaría la primera semana entre 37 o 36 hasta unos 32 grados, iríamos bajándola paulatinamente. A partir de ahí tendríamos que tener una franja de 34 hasta 30 grados aproximadamente durante el primer mes. Luego ya se va bajando y a partir del segundo mes ya pueden estar a temperatura ambiental. En cuanto al tema de la temperatura, lo que decíamos, si colocamos bombillas tenemos que tener en cuenta en qué espacio vamos a tener a esos pollitos, qué cantidad de pollitos vamos a tener. Para eso hacer un cálculo de cuántas bombillas y de cuánta potencia vamos a necesitar. Lo ideal es que las bombillas estén bastante bajitas para que les den un calor y ellos se van acercando, se van alejando en función de lo que necesitan. Sabemos que tampoco tienen que estar en contacto directo con las bombillas si son de mucha potencia. Por ejemplo, estas de aquí que son de 250, porque pueden quemarse. Sobre todo cuando la nacedora es muy grande, hay espacios muy fríos, muy lejanos quizás, y ellos se amontonan, pues primero que se pueden matar por amontonamiento si tienen frío. Por eso es importante lo que hemos dicho, hacer un buen cálculo. Si hacemos algo pequeñito no vamos a tener problemas, porque rápidamente pues se va a caldear, y sobre todo si está controlado por un termostato, que es lo ideal. Pero si lo hacemos algo grande y lo hacemos un poquito a ojo, pues sería interesante los primeros días por lo menos controlar con un termómetro, si no tenemos termostato, qué temperatura estamos teniendo, para eso, para evitar tanto enfriamiento y que se mueran las aves por esto, o que haya zonas muy calientes y se vayan a la otra esquina. Puede pasar de las dos maneras. Dicho esto, recordamos también el tema del suelo, lo que vamos a ponerle. La cama o el sustrato que le podamos hacer, nosotros lo que recomendamos siempre es viruta de madera prensada. ¿Por qué? Pues por varios factores. Primero, porque es algo muy absorbente, que nosotros lo usamos también para las aves papilleras, para cuando hemos criado agapornis, ninfas, todo este tipo de aves. Es ideal porque es muy absorbente. Entonces, todos los excrementos que producen las aves, que son muchos, los va a absorber y nos va a durar varios días para hacer el cambio. No tenemos que estar tan pendientes todos los días de dejarlos limpios, porque una de las causas de que mueran muchos pues es por eso, porque se infectan debido a virus por la mala higiene. Entonces, este tipo de suelo o sustrato es ideal. Viruta de madera prensada. No serrín, porque el polvito del serrín pueden aspirarlo y pueden ahogarse. Entonces no es lo mismo. Viruta de madera prensada se vende normalmente en tomos, eso no es caro y dura muchísimo porque viene muy compactado y eso
cogiendo un pequeño puñado cunde muchísimo. Esto lo podríamos cambiar pues aproximadamente cada 5 o 7 días. Irá en función de la cantidad de pollitos que tengamos. Pues claro, a mayor cantidad, mayor suciedad, antes tendremos que cambiarlo. Volviendo al tema de la alimentación, que antes nos quedamos un poquito a medias, es importante que el pienso que le demos al principio sea pienso de cría o de iniciación, ¿vale? Para sobre todo el primer mes o los primeros 2 meses, tiene que ser un pienso que viene muy triturado, tiene algunos trocitos más chiquititos que es para los primeros días y luego algunos ya un poco más grandes para cuando van creciendo, que puedan ellos ya ir haciendo digestiones más complicadas. Como siempre, pues os animamos a que si os ha gustado este vídeo o os ha enseñado algo nuevo en cuanto a la cría y al cuidado de los pollitos, pues que podáis suscribiros a nuestro canal de YouTube y también pues seguirnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, donde también hacemos publicaciones de todas estas cosas. Os recordamos también que todos estos artículos que hemos enseñado aquí en este vídeo, tanto el panel calentador, bombillas cerámicas, las bombillas de infrarrojos, lo que son comederos, bebederos, todos estos artículos podéis encontrarlos en nuestra tienda online, en electroinformática21.com. Así que bueno, os dejamos y hasta la próxima.